Bueno, les decía que la vancomicina es otro fármaco antibacteriano muy utilizado. Está solo, no pertenece a ningún grupo. Viene solamente en presentación parenteral para uso, para uso intravenoso. Acá tenemos una particularidad. Este fármaco, que viene en frascos por 500 miligramos, en general necesita mayor volumen de dilución. O sea, si estamos hablando de... A ver, todos los antibacterianos proponen, ¿no?, potencialmente flebitis. Cefalosporina, mucho, pero el metronidazol también. Y la vancomicina particularmente es responsable de situaciones de flebitis en muchos pacientes que la reciben. Si no tenemos en cuenta dos cosas: que la vancomicina necesita un volumen de dilución en general grande. En mi hospital se utiliza para diluir la vancomicina 200 mililitros de solución, el doble de lo que comúnmente se utiliza para otros antibacterianos. Y si casi todos los antibióticos diluidos necesitan, para ser administrados, 30 minutos, la vancomicina en particular necesita 1 hora para la infusión del fármaco, del fármaco diluido. ¿Sí? Entonces necesita un volumen mayor, 200 mililitros, y necesariamente implica la duración de la infusión, ¿no?, tomarse 1 hora. No, como les dije, no se puede administrar por vía intramuscular, todo va por vía intravenosa. Nunca en bolo, siempre diluida. La administración rápida, o sea, se abrió la chapita, calcularon mal el goteo y la medicación pasó en 15 minutos. Bueno, ahí están garantizando flebitis en marcha, pero que es lo menos problemático, porque en realidad el paciente puede presentar lo que nosotros denominamos, ¿no?, síndrome del hombre rojo. Si pasa muy rápida la medicación, ¿no?, se exponen al paciente a que presente este síndrome. Este síndrome, que es un efecto adverso de la vancomicina cuando pasa demasiado rápido, se caracteriza por hipotensión arterial, taquicardia, y el paciente se va poniendo rojo. Todo el paciente se va poniendo rojo. Un eritema en la cara, cuello, pecho, extremidades, y comienza a generarse ampollas, como si fuera una quemadura de 2.º grado, en toda la superficie corporal del paciente. ¿Sí? Ese es el efecto adverso más importante que se puede producir en caso, sobre todo, ojo, se puede producir inclusive con la vancomicina administrada en el tiempo ideal, pero obviamente es mayor probabilidad de que ocurra este problema cuando la vancomicina se administró demasiado rápido. Bien. Pasamos a otro grupo quinolonas. Y ahí les vamos a presentar 3 fármacos: la norfloxacina, la levofloxacina y la ciprofloxacina. Otra vez, los efectos adversos más frecuentes son igual que los beta-lactámicos, ¿no?, gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, malestar abdominal, dolor abdominal, que son los más frecuentes, ¿no? Pero también está nombrado de que puede aparecer dolor de cabeza, rash cutáneo y osteourticaria. Lo común para casi todo este tipo de fármacos, cuando son bien administrados, son dolor abdominal, ¿no?, y por ahí náuseas, ¿no? No llegan a los vómitos, pero náuseas. Y a veces, sí, muy particularmente puede aparecer diarrea. La norfloxacina viene en presentación para administración vía oral. O sea, de las quinolonas, la norflo, vía oral. En cambio, la cipro viene en presentación vía oral y en presentación como el metronidazol,
listo, un preparado para infusión intravenosa. Se sugiere que la infusión intravenosa de ciprofloxacina se administre en 60 minutos. Vienen soluciones, como ven acá, son bolsitas o báster chiquitos que tienen un volumen total de 100 mililitros conteniendo la ciprofloxacina. Y la última que les presento de quinolonas, sí, es la levofloxacina. La levofloxacina, igual que la ciprofloxacina, viene en presentación para administración vía oral y parenteral endovenosa. Parenteral endovenosa, igual que la cipro. Igual que la cipro, se administran en un tiempo no inferior a 60 minutos. Algunos laboratorios no tienen la levofloxacina directamente soluciones listas para infundir como la cipro, entonces vienen en frascos, ampollas con polvo liofilizado que hay que reconstituir y luego diluir. La dilución, si viene en polvo liofilizado, se reconstituye con fisiológico y se diluye en fisiológico. ¿Bien? No hablo más de quinolona y pasamos, creo que a uno de los últimos grupos, el grupo macrólidos. Sí, macrólidos. Grupo macrólidos. Y ahí vamos a tener varios fármacos, de los cuales solamente voy a nombrar tres, ¿no? La eritromicina, la claritromicina y la citromicina. Claritro, eritro y acitromicina. Vienen en presentación para administración vía oral y para administración parenteral intravenosa, ¿no? Administrar intramuscular. Acá los efectos adversos otra vez aparecen los gastrointestinales, pero acá sí pónganle la ficha que los efectos adversos gastrointestinales casi en la mayor parte de los pacientes que lo van a recibir en tratamientos, sobre todo endovenoso, cuando están internados, aparecen los problemas gastrointestinales, que acá sí terminan vómitos y diarrea, ¿no? Sobre todo diarrea. Es mucho más frecuente con la eritromicina que con la claritromicina. Puede aparecer otra vez rash cutáneo y se los relaciona con la presencia de arritmias, ¿no? La eritromicina viene en comprimido, jarabe, pero también viene en frasco ampolla para reconstituir y diluir. Una característica de la eritromicina es que las diluciones, en general, de todos los macrólidos que se administran por vía endovenosa, que necesitan volúmenes todavía más grandes que los anteriores para diluir. Se puede diluir en 250 mililitros, a pasar también en un tiempo, la infusión debe durar por lo menos una hora. Estos fármacos del grupo macrólidos son responsables, ¿no?, de flebitis. O sea, es un tema. Todos los fármacos antibacterianos proponen flebitis. Unos más, otros menos. Si vamos en orden creciente, los que más relacionados, o sea, hay más presencia de flebitis cuando el paciente tiene tratamiento con macrólidos. Hay que respetar mucho, muy bien el tema de la dilución y el tema del tiempo de administración del fármaco, ¿no? El riesgo, en este caso, tromboflebitis, o sea, no solamente flebitis, sino presencia de trombos, ¿no?, venosos como consecuencia de la administración de macrólidos. En mi hospital, por ejemplo, o sea, está, la bibliografía dice que se tiene que diluir en 250 mililitros. En mi hospital, la guía de mi hospital sugiere que la dilución se haga en 500. ¿No? En mi hospital en realidad lo diluimos más, 500 mililitros, o sea, pasar en una hora. Pero bueno, la bibliografía dice que se puede diluir en 250. Pero cuanto más concentrado esté, más riesgo de tromboflebitis.
La claritromicina, igual que la anterior, volumen de dilución no menos de 250 mililitros de fisiológico o destroza a pasar en 1 hora, igual que la citromicina. Todos los macrólidos vienen en presentación oral y administración parenteral endovenosa, ninguno se utiliza por vía intramuscular, todos en volúmenes importantes de dilución, ¿no? 250, 500 mililitros a pasar en 1 hora. Todos los macrólidos comparten los mismos efectos adversos, ¿no? Pero, sí, a ver, los gastrointestinales se presentan mucho más con la eritro que con la claritro. Bien, creo que no vamos a hablar más de antibacterianos. Terminamos antibacterianos. Preguntas, consultas, aportes, dudas. No es un tema difícil. El problema de antibacterianos es que son muchos nombres nuevos para ustedes, muchos grupos nuevos de fármacos y que van a tener que, lamentablemente, memorizar. Terminamos con antibacterianos. Les dije al principio de la clase de hoy que cuando hablamos de antimicrobianos estamos hablando medicamentos que combaten bacterias, medicamentos que combaten virus, medicamentos que combaten parásitos y medicamentos que combaten hongos. De medicamentos que combaten bacterias, acabamos de terminar, hemos visto algunos, una fracción muy chiquita de todos los que hay en el mercado. Y no hemos visto ni siquiera todos los grupos de fármacos que hay antibacterianos. Terminamos con antibacterianos y ahora vamos a ver solamente un fármaco utilizado para infecciones por hongos sistémicas. Las infecciones por hongo, ¿sí?, en general atacan piel, mucosas, uñas, ¿no? Y el tratamiento en estos casos de infecciones por hongos son tratamientos locales, lociones, cremas, ¿sí?, buches, si la infección es en cavidad oral, ¿no? Son locales, son infecciones locales que requieren tratamiento local. Pero en algunas situaciones muy particulares, las infecciones por hongos pueden ser sistémicas, en donde tenemos los hongos, el problema, acantonados, generando daño en uno o más órganos. Podemos tener una infección por hongo en pulmón, y vamos a ver, ¿no?, las lesiones por hongos en pulmones. Lesiones por hongos que atacan, ¿no?, que el órgano blanco es cerebro. Y vamos a tener las lesiones en cerebros que son ocasionadas por estos hongos. Entonces, si son lesiones ya muy importantes, son infecciones sistémicas que están dañando un órgano, uno o más órganos, el tratamiento tiene que ser sistémico. Ahí el tratamiento no puede ser local, tiene que ser sistémico. Entonces, necesitamos un fármaco que a través de la sangre se distribuya para llegar al órgano blanco. Entonces, voy a requerir un antimicótico que tenga, ¿sí?, efecto sistémico. Y ahí voy a tener uno solo, que es el único que vamos a ver como antimicótico, la anfotericina B. La Profe, anfotericina ¿y B eso la vía de administración cuál es? intravenosa. Intravenosa. Claro, si yo necesito que se distribuya, para que se distribuya un fármaco, ¿qué necesito? Que esté en la sangre, ¿sí? Para Está que bien. llegue rápidamente al lugar de acción. Entonces, ¿por qué? Por vía oral no existe este fármaco. Cremas, lociones, buches, no llego si tengo la infección a nivel no sé, del cerebro, pulmón, hígado. Claro. Necesito Bueno, la seguridad de que el fármaco se va a distribuir y que va a llegar hasta el órgano blanco, porque tengo el daño en ese órgano. Entonces, claro, gracias, profe. el único antimicótico sistémico es la anfotericina B. Todo el resto de antimicóticos, ¿no?, son para infecciones locales por hongos. Este es sistémico. Viene Profe, en una frasco. consulta. ¿Cómo? Sí, Valentino. No, soy Juliana, tengo el mail, Ah, mail bien. blanco. Eh,
¿Vio cuando por ahí hay una enfermedad, hay un hongo en la uña y por más de que trabaje, se le ponga y no se va ese hongo? ¿Sirve esto de la misma forma? No, no, no. Estos son para infecciones graves Sí. ocasionadas por hongos. Ah, buenísimo. Graves, graves, porque los efectos adversos suelen ser graves. Entonces yo no puedo usar para una infección local, como Sí, la que vos me proponés, algo sistémico, no tiene sentido. Yo sí, necesito para esa lesión un buen sí, tratamiento antimicótico, pero para porque eso necesito ir conozco al casos médico. que ¿Ah? por ahí tienen en la uña local, compran o los médicos le dan algo para, pero no se va ese hongo. Sí, Y no, sé que se administra, pero no sabía qué se administraba, además, por boca. no, Pensé que en era lo algunos mismo. casos, pues bueno, en algunos casos puede haber alguna situación en donde se use otra vía de administración, pero para infecciones graves, graves, solamente este fármaco es para infecciones graves ocasionadas por hongos. A ver, puede ser que una gran parte de la población tenga infecciones en las uñas por hongos, micosis en las uñas, micosis en la piel, micosis en la boca, micosis en los pies, pie de atleta. Eso es lo común. Son infecciones locales que necesitan tratamiento local. Infecciones vaginales por hongos, sí, pero necesitamos tratamientos locales. Si son infecciones en las uñas, no sé, lociones, cremas, infecciones en el pliegue de los dedos de los pies, lociones, pomada. Si son infecciones en los hongos, pero en vagina, óvulos, ¿no? Antimicóticos en forma de óvulos. Pero al fin y al cabo, en todas esas situaciones, el tratamiento es local. Ahora, cuando tengo una infección grave por hongos, necesito esto, un antimicótico sistémico que me garantice que pueda llegar hasta el lugar donde se está produciendo el daño. Ah, buenísimo, gracias, profe, porque pensé que era lo mismo. Así que, No, quería sacarme esa duda nada más. no, no Gracias. está bien. Acá todas las dudas que quieran. Entonces, el único antimicótico sistémico en el mercado hoy en día, por lo menos, es la fotericina B, usada como ponemos acá, solamente para infecciones graves por hongo. ¿Y quién tiene una infección grave por hongo? ¿Cualquiera? No. No es normal que yo tenga una infección por hongo y el hongo esté acantonado en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en el riñón. Porque normalmente nuestro sistema inmunológico no va a permitir que eso ocurra. Pero eso supone que yo tengo mi sistema inmunológico indemne, lo tengo bien, lo tengo alerta, lo tengo en condiciones. Ahora, hay gente que el sistema inmunológico no lo tiene así, lo tiene deprimido. Por ejemplo, qué tipo de pacientes, qué tipo de personas podrían tener el sistema inmunológico deprimido? Una persona con HIV. Los Perfecto. pacientes oncológicos. Bueno, Pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes trasplantados, ¿no? Tienen entonces un paciente con VIH, por ejemplo, que es lo más común, que deja el tratamiento por VIH-Sida, deja el tratamiento, su sistema inmune cae. Si su sistema inmune cae, va a ser pasible de ser infectado por cualquier cosa que normalmente no lo debiera infectar. O sea, todos nosotros tenemos bacterias afuera y adentro de nuestro cuerpo. O sea, tenemos bacterias en la boca, bacterias en la piel, bacterias en los intestinos, bacterias en el estómago, bacterias en todo el cuerpo. ¿Pero esas bacterias nos generan daño? No, porque nuestro sistema inmunológico de alguna manera las tiene ahí a raya. Si mi sistema inmunológico cae, esa posibilidad de mantener contenida esa población bacteriana o de hongos ya no está, entonces comienzan a reproducirse. En los pacientes con VIH-Sida, que es lo más común de ver, por lo menos en los hospitales públicos, VIH-Sida que dejaron el tratamiento farmacológico, suelen ingresar al hospital con infecciones de todo tipo, ¿no? Bacterianas, pero también infecciones por hongos.
es común ver estos pacientes que están bastante mal. Imagínense un paciente que dejó el tratamiento con VIH-Sida, son pacientes que están desnutridos, que tienen infecciones, o sea, infecciones por bacterias que normalmente no nos generan daño, las tienen. Es decir, son pacientes que entran, además, con diagnóstico de tuberculosis. Ahí están, son tuberculosis, desnutridos, deshidratados, y encima con una infección, ¿sí?, por hongos. Estos pacientes necesitan entonces tratamiento sistémico, ¿no? ¿Qué vamos a usar? Anfotericina B. Entonces, este fármaco viene en un polvo liofilizado, un frasco ampolla, con polvo liofilizado, como ven acá, de color amarillo, que se reconstituye en este caso con agua destilada. A ver, algo que yo no dije. La mayoría de fármacos, si hablamos de antibacterianos, se reconstituye con solución fisiológica, pero algunos requieren, se diluyen más fácilmente, se reconstituyen más fácilmente con agua destilada, ¿no? La mayoría se reconstituye muy bien. ¿Qué significa muy bien? Yo le agrego al frasco que tiene el polvito, le agrego agua destilada, agito, y al minuto ya está todo reconstituido, todo está líquido. Pero, por ejemplo, la claritromicina, ¿sí?, un macróleo, la claritromicina, se reconstituye mejor con agua destilada. Si le pongo solución fisiológica y estoy ahí dando vueltas, estoy 5 minutos y todavía tengo grumos, ¿no? En el caso de la anfotericina B, la reconstitución se hace sí o sí con agua destilada. ¿Bien? Y luego que se reconstituye, saco el fármaco con una jeringa del frasco y lo diluyo en solución destrosa, 500 mililitros de solución destrosa. ¿Cómo se administra este fármaco? Este fármaco se administra, ¿sí?, en infusión continua, ese volumen de 500 mililitros que contiene el fármaco, en infusión continua por bomba de infusión. En algunos lugares hay una anfotericina B que se administra en 2 horas. En mi hospital tenemos la que se administra en 6 horas. Entonces, es infusión continua en 6 horas. No en 10, no en 4, 6 horas. Y si es 6 horas, es 6 horas. Y para garantizar que el fármaco pase en 6 horas, ¿qué necesito? Bomba de infusión. En un porcentaje muy grande de pacientes que reciben anfotericina B presentan los efectos adversos: fiebre, temblores, taquicardia, taquipnea, vómitos, hipotensión arterial. En general, el inicio de tratamiento, la dosis plena en un paciente adulto es 50 miligramos, que es un frasco día. El frasco tiene 50 miligramos, entonces la dosis plena es un frasco día. En general, cuando el paciente comienza el tratamiento, estoy hablando del paciente adulto que comienza el tratamiento con anfotericina, no comienza con dosis plena por día. Comienza con una dosis más baja, que se va aumentando hasta llegar a la dosis plena en los próximos 3 o 4 días. Bien, inclusive está relacionado el tratamiento con anfotericina B con arritmias cardíacas. Si un paciente tiene enfrente un paciente que comienza el tratamiento con anfotericina B, bueno, hacen bien la reconstitución, diluyen el fármaco en solución deshidratosa 500 mililitros, lo ponen en bomba de infusión, hay que estar monitoreando al paciente continuamente. En muchos lugares tienen un protocolo de premedicación antes de administrar la anfotericina B. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de iniciar la administración de anfotericina B, ¿sí?, administran solución fisiológica
medio litro, 500 mililitros de solución fisiológica y administran paracetamol vía oral, antihistamínicos y corticoides, para evitar que aparezcan los efectos adversos, fiebre, temblores, hipotensión, vómitos, taquipnea. Entonces, eso significa premedican, o sea, utilizan medicación para prevenir la aparición de los efectos adversos que son, en general, aparecen en casi todos los pacientes que utilizamos anfotericina B. La anfotericina tiene otra característica muy importante como efecto adverso. Son nefrotóxicos. Son nefrotóxicos. Entonces la función renal, en los pacientes que tienen anfotericina B, a ver, la erradicación de infecciones por hongos necesita tratamientos muy largos. Muy largos. Entonces el paciente va a estar con anfotericina B mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. 20 días. Y sabemos que es un medicamento altamente nefrotóxico. Otra vez van a estar ustedes pendientes de la función renal. En realidad, un paciente que va a comenzar con tratamiento de anfotericina, el médico clínico, primero, antes de iniciar el tratamiento, quiere saber cómo está la función renal. Porque además, recuerden ustedes, que es un paciente que, en criollo, es un paciente que está destartalado. O sea, para tener una infección por hongo sistémica, o sea, realmente estoy muy mal. No es normal que un paciente tenga una infección por hongo sistémica. Sistémica, de tener hongos acantonados en órganos, en vísceras. No es normal. Si lo tengo es porque estoy totalmente destartalado. Soy un guiñapo humano. Entonces, imagínense, si soy un guiñapo humano, tengo alterado todo, absolutamente todo. Entonces, tengo que pensar que la función renal también está alterada. Mis riñones no están filtrando bien normalmente. Entonces, y además que no están filtrando bien previo al uso de anfotericina, el médico va a querer saber, bueno, cómo están los riñones para comenzar con el tratamiento con anfotericina. Y más allá de que ya tenga la función renal alterada, el médico va a comenzar con anfotericina porque es la única solución al tratamiento de infecciones por hongos sistémicas. Entonces hay que estar muy pendiente del paciente, de la función renal, hay que estar ayudando a ese riñón a que filtre bien, va a necesitar mucho volumen, muy bien hidratado. Entonces hay que estar muy, muy, muy atrás del paciente, ¿no? Y en el caso de enfermería, evaluando constantemente la función renal. ¿Bien? ¿Preguntas respecto a la anfotericina? ¿No? Por mi parte, ninguna, profe. Bien. Terminamos con antimicrobianos. Entonces, no vamos a hablar nada de antiparasitarios, no vamos a hablar nada de antivirales. Y pasamos a lo último que nos queda por ver, que vamos a verlo muy rapidito nada más, porque esto en realidad lo podrían leer en casa tranqui, que va a ser la parte de toxicología. Pero puntualmente voy a tratar de poner énfasis en algunas cuestiones que me parecen las más resaltantes de este tema de toxicología. Cuando hablamos cambiamos de tema, de toxicología de tóxicos, estamos hablando de cualquier sustancia, que puede ser o no puede ser fármaco. Pero esa sustancia está generando una intoxicación. Puede o no ser fármaco. Entonces, una sustancia tóxica es cualquier sustancia capaz de producir efectos perjudiciales en el organismo e incluso, obviamente, la muerte. Y ahí vamos a tener aplicada, ¿no?, la farmacodinámica y la farmacocinética, igual que en los fármacos, pero aplicadas a tóxicos, ¿no? Si estamos hablando de fármacos,
estamos hablando de dosis altas de fármacos. O sea, recuerden ustedes, si estamos hablando de rango terapéutico, que es el efecto terapéutico lo voy a tener si tengo la concentración del fármaco de manera estable durante todo el tratamiento dentro del rango terapéutico, y yo tengo ahora el fármaco con concentraciones que están por arriba del rango terapéutico, y estamos hablando de rango tóxico. Entonces, y eso en cuestión de, en lo referente al fármaco, está asociado con dosis altas del fármaco, dosis más allá de lo estrictamente terapéutico. Entonces, la cinética va a estar aplicada igual que en el fármaco a la absorción, distribución, transformación, que es metabolismo, y la eliminación, pero aplicada en este caso a la dosis alta del fármaco. El efecto producido, obviamente, es el efecto tóxico, ¿no? No voy a entrar. Bueno, sustancias implicadas, bueno, algunas son gases, monóxido de carbono, que es la época del año que la gente se intoxica y muere por monóxido de carbono. Pero en cuanto a fármacos, vamos a tener analgésicos, antidepresivos y benzodiazepinas, y también, ¿qué otro grupo podría incluir acá? Que esté asociado con tóxico, con intoxicación. ¿Un opioide? Opioides, 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 opioides. Pero también, bueno, ingresan drogas ilícitas, ¿no? Y obviamente el alcohol. Pero bueno, también ingresan los productos domésticos. Las intoxicaciones, el mayor grupo de intoxicaciones que se tratan son de productos domésticos, ¿no? Sustancias que se utilizan en casa para limpiar, ¿no? Para limpiar, que son ingeridas sobre todo por chicos pequeños, ¿no? La mayor parte de intoxicaciones está dada por estas sustancias domésticas en pacientes pediátricos. Vamos a tener tres fases: una fase preclínica, la fase tóxica propiamente dicha, y la fase de resolución. La fase preclínica comienza desde que el individuo está expuesto al tóxico hasta el inicio de los signos y síntomas que está generando el tóxico. Esta es la fase preclínica. La fase tóxica es desde el inicio de la presencia de los signos y síntomas hasta el pico máximo de daño que genera el tóxico. Esa es la fase tóxica. Y la fase de resolución es desde el pico hasta, propiamente, hasta el momento de la resolución o la muerte, ¿no? De la intoxicación. Que hay que reconocer ante un paciente que viene a la consulta ante la sospecha de una intoxicación, ¿no? Primeramente, si es realmente una intoxicación. Si es una intoxicación, ¿cuál es el tóxico involucrado? El manejo de la severidad del cuadro y predecir la toxicidad. La intoxicación, y esto sí es claro decirlo, es necesario decirlo, toda intoxicación que llega a un hospital o un sanatorio privado es de denuncia obligatoria. Hay que denunciar que el paciente ingresa por un cuadro de intoxicación. Denuncia obligatoria. El abordaje. El abordaje es primero medidas generales del cuadro de intoxicación, medidas generales de mantenimiento, luego medidas dirigidas a impedir la acción del tóxico, y la actuación obviamente es lo más acelerada posible. Las medidas generales van dirigidas a evitar, ¿no?, variaciones, ¿no?, en los signos vitales, sobre todo en lo que respecta a la parte respiratoria, ¿no? Entonces, control de signos vitales, observar si el paciente respira, y si respira, tratar de mantener la respiración en el paciente, y si el paciente no respira y está en puerta de hacer un paro cardíaco, bueno, mantener la vía permeable, observar la respiración, circulación, y si el paciente para, bueno, hacer maniobras de reanimación.
¿Cuáles son las medidas propias de la intoxicación? La mayor parte de las intoxicaciones por fármacos o sustancias no farmacológicas están dadas por vía oral. Se dan por vía oral. ¿Sí? Por lo tanto, las medidas para impedir que el fármaco o la sustancia que está generando la intoxicación genere mayor daño, lo primero es impedir la absorción del tóxico. Se comporta como un fármaco, sea fármaco o no, se comporta como un fármaco. O sea, estamos hablando de absorción, o sea que el fármaco sea absorbido y pase a la circulación. ¿Cómo vamos a impedir ello? De dos maneras. El vaciado gástrico, o sea, evacuar el contenido del estómago. A ver, me tomé una caja entera de clonazepam. La caja de clonazepam trae 60 comprimidos. Me tomé la caja entera. Obviamente, con la idea de autoeliminarlo. Entonces, parte de los comprimidos que ingerí ya se están absorbiendo, pero no todos se absorben al mismo tiempo. Entonces, hay que evitar que aquello que todavía tengo en el estómago sea absorbido, como evacuando el contenido gástrico. Y la otra es proponiendo, ¿no?, la eliminación prematura intestinal, la eliminación intestinal. Ayudar a que la eliminación intestinal se acelere. En cuanto al vaciado gástrico, tenemos dos formas de evacuar el estómago. Una es proponiendo el vómito y otra es con lavado gástrico, aspiración y lavado gástrico. Proponiendo el vómito, emesis. Hay productos que se utilizan que favorecen la emesis. Si yo vomito, emesis, vomito, estoy vomitando todo el contenido gástrico, y si tengo el fármaco o la sustancia que me está provocando la intoxicación todavía en el estómago, con el vómito estoy descartando ese fármaco o esa sustancia que todavía no se absorbió. El tema del emesis es que es un método cada vez menos utilizado, porque tengo que tener la seguridad en todo caso, necesito dos cuestiones para provocar la emesis. El paciente tiene que estar despierto, porque si no está despierto, lúcido, que en general no lo está, tengo riesgos de broncoaspiración. O sea, si un paciente no está lúcido, despierto, ¿sí?, está con sueño, está dormido, ¿sí?, o directamente está en coma, no puedo provocar la emesis, porque el paciente se va a broncoaspirar. Eso que vomita lo va a aspirar y va a ir a las vías respiratorias y va a provocar más daño. La otra situación en donde está contraindicada la emesis, el vómito, es si la intoxicación hay sospecha,